juegas fútbol, no puedes jugar todas las posiciones. ¿Cómo diriges a alguien que a lo mejor no le entiendes nada? Cuando dormimos, tenemos que tratar de estar tranquilos, que hicimos lo mejor que pudimos por toda la gente que trabaja para nosotros. No, es que de verdad con esa cultura yo sí no puedo. Tú puedes ser víctima o no de la vida. Está bien estar incómoda un buen rato en lo que puedes ya colocar tu primer gol, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hablando de food, que está de moda, tú muy bien con tu analogía, Angélica. Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Comex. ¿De qué color es Angélica? Laberinto, un tono que abre la puerta al cambio y la exploración, que le da la bienvenida a un futuro optimista. Esta semana, en Buena Banda, Angélica Ruiz. Ella es una mujer STEM y General Motors lo celebra. Es presidenta regional de BP para Latinoamérica y miembro del Consejo del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior. No tenía a nadie de energía. Hace poco tuve a Tania y ahora ya quiero a todas las mujeres de energía. Porque es que la energía yo ya entendí que es hot topic, es el tema del sexenio. Bueno, es que el tema de la actualidad, el tema de la nueva geopolítica. Y ahora tengo, por fin, también digo por fin, porque Angélica me había dicho todo el mundo, tienes que invitar a Angélica, y pues ya la invité. Bienvenida, Angélica. Gracias, Blanca. A ver, empecemos con la clase que me estabas dando de energía. Pues muchas gracias, Blanca Juana, por invitarnos y la realidad es que también tengo que agradecerte en nombre de todas las mujeres que estamos enfrente de empresas, no solamente de energía, como tan ellos, sino que empresas como Manpower, Mónica, la mencionábamos, Ajá. Mónica Aspe al frente de AT&T. Así que yo creo que muchas gracias porque dar esta visibilidad, ¿no? Ayuda a que jóvenes y líderes, que es ahora nuestra nueva misión, puedan visibilizarse en estas posiciones, ¿no? 100%, que se puedan ver en ustedes y decir, ok, ella pudo, yo doy los saltos necesarios para llegar, ¿no? Así es. Y también creo que algo que estás como tú apuntando, algo estratégico, es que la energía es un tema transversal. Entonces, por eso tenemos que ver con Mónica, con las dos Mónicas, tenemos que ver con otras líderes del sector de infraestructura o ¿no? Ingenieras civiles y todos los rubros, porque al final del día los motores de este país y del mundo son la energía, ¿no? Sí, nada más que la energía, que le decimos el sector, es un sector de sectores, ¿no? Donde hay cosas tan distintas como gas o hidrocarburos pero tú lo estabas explicando perfecto. Pues mira, yo creo que algo interesante es que la energía, desde mi punto de vista, está dividido en lo que es la parte de generación, la parte de transportación, almacenamiento y la parte final, que es el consumidor final. ¿Cómo le dicen en inglés? En inglés es upstream, midstream y downstream. Exacto. Entonces nos encontramos diferentes empresas perfiladas en cada uno de los segmentos. Uh-huh. Y la parte de generación, pues tenemos dos partes, que es la parte de generación, por ejemplo, eléctrica. Uh-huh. Ahí hay empresas de energía renovable, energía solar, energía eólica. Y también están los majors, que son las empresas como BP, de la cual yo tengo el honor de pertenecer. ¿Quiénes son los majors? Tú, BP, que es British Petroleum. Exactamente. Majors somos 10 a nivel mundial. Ok. Y esos 10 a nivel mundial tienen diferentes nacionalidades. Entonces empezamos por las americanas, Chevron y Exxon. Ok. Británicas estamos BP y Shell, ¿no? Ok. Y luego seguimos, por ejemplo, la francesa Total, ok, ¿no? La italiana Eni, Equinor de los países nórdicos, ¿no? Y entonces así están colocados los 10 principales que nos encontramos, muchas de ellas en toda la cadena. Claro. Upstream, midstream y downstream. Sí, porque ¿no? Otras empresas solo están a la mitad o están al final o solo son generadoras. Exactamente. Los majors, como tú, están en toda la cadena energética. En toda la cadena energética. Yeah. Y entonces, te platicaba yo, la parte de generación es una parte increíble porque en la parte de generación tienes dos sectores, ¿no? La parte eléctrica, que esa, como comentaba, está la parte de generación a través de gas natural, a través de viento, energías eólicas, uh-huh. a través de solar, hidrógeno verde, ¿no? Entonces, esta parte de generación es una parte. Y luego, por otro lado, tienes la parte de exploración y producción, uh-huh. ¿no?
Ahí estamos Pemex, está BP, está Shell. Y lo que hacemos es, adicional a la parte de creación de energía, está la parte de encontrar los recursos de hidrocarburos, ¿no? Y ahí encontramos gas natural y crudo, ¿no? Entonces, esta es la parte donde se colocan muchos países a nivel mundial y muchas empresas se colocan en un ranking a través de reservas, ¿no? Ya. Y eso es lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Y podemos encontrar el hidrocarburo en la parte terrestre, en la parte de aguas someras, aguas ultraprofundas, como es el caso de BP, donde nos encontramos, es nuestra especialidad, ¿no? Pemex es la empresa, perdón, que opera aquí en México y es una empresa que tiene poca experiencia en aguas profundas, pero tiene una producción actual de alrededor de 1.5 millones de barriles diarios, ¿no? Ok. En mi caso, que he manejado la región, pues tenemos otras empresas muy relevantes en el sector, como es Petrobras, ¿no? Que son empresas nacionales. Y a diferencia de Pemex, Petrobras tiene una participación de 51% del Estado y 49% privada, ¿no? Entonces son combinaciones muy interesantes. Pemex es totalmente pública y BP es totalmente privada, como el resto de los majors. Entonces nosotros iniciamos la cadena, después pasamos a la parte de midstream, que es la parte de ductos, infraestructura y cómo transmitimos estos hidrocarburos o recursos energéticos, o en la parte de generación es la red eléctrica, ¿no? Y finalmente el consumidor final, ¿no? En el caso de BP, pues tenemos 5 refinerías. En el caso de Pemex también cuentan con 5 refinerías, ¿no? Bueno, y ahora 2 bocas y una parte en Shell. Tú citas Pemex por hacer el comparativo. Pemex es tu competidor, digamos. Es mi competidor y al mismo tiempo, en otros lugares somos socios. Claro, ¿no? Tienes que trabajar con ellos. Tenemos que trabajar y te platicaba yo del mercado brasileño, porque en el mercado brasileño, en los últimos bloques que hemos participado, hemos estado de socio con Petrobras, porque al final del día, dependiendo el área donde te encuentres, y cito aguas ultraprofundas, ahí la probabilidad de éxito es 1 en 20, 1 en cada 5 somos exitosos con los pozos. Oye, ¿y solo trabajas como aliado con las empresas públicas o también con competidores otros en diferentes momentos puedes tener alianzas o cooperación? Ahora sí que en la industria donde yo me encuentro, la parte de geología es una combinación de ciencia y arte, ¿no? Y porque es muy importante trabajar no solamente con sector público, sino con sector privado, porque la combinación de las diferentes especialidades de cada empresa hace que podamos tener mayor certidumbre de los pozos que realizamos. Entonces, cuando me dices, oye, ¿trabajas en colaboración con ellos? Sí. Yo, por ejemplo, tengo bloques con Shell, con Ecuador, con Eni en diferentes partes del mundo, porque cuando nuestros geólogos o geofísicos se juntan para entender un yacimiento, entonces la combinación de este expertise hace que tengamos mejor información para seleccionar un objetivo, ¿no? En un pozo. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, nosotros colaboramos con todos nuestros competidores en diferentes partes de la cadena. Oye, y bueno, mencionaste ahorita Petrobras, porque tú llevabas también Brasil hasta hace 2 minutos, ¿no? O sea, llevabas México, Brasil, Argentina y además LATAM. Es correcto. Que pareciera que es que sí son 4 distintas, porque es LATAM como bloque más cada uno de estos 3 mercados, ¿no? Así es. Todavía Brasil, ya no Brasil, Argentina sí. Así es, y México, ¿no? Y ya soltaste Brasil. Ya soltamos Brasil y te explico por qué lo soltamos, ¿no? Es algo muy afortunado. Digo, en toda mi carrera he estado participando en diferentes partes de la cadena, ¿no? Pero ahora me toca, desde hace 5 años, manejar toda la región en la parte de exploración y producción. Entonces, en esta parte, en Brasil, iniciamos con aproximadamente 20 bloques y son bloques gigantescos que asigna el gobierno y los reguladores y entras en subastas en el mercado abierto. Entonces, ahí tomamos y nos especializamos en un área que se llama Campos y Santos y ahí nos reducimos la cantidad de bloques a 6 bloques. Y nosotros llevamos con una presencia en Brasil de aproximadamente 20 años sin ningún éxito,
¿no? Y cada uno de estos pozos pues, tiene inversiones de cientos de millones de dólares. O sea, ¿no? hablando de tolerancia a la frustración, no manches. Y la probabilidad de éxito, como te comentaba, es 1 en 4 o 1 en 5. Y así entras a jugar, ¿no? Así entras a jugar, ¿no? Y por eso necesitas tantos socios. Claro. Porque si vas a invertir cientos de millones, pues es preferible entrar con Shell, Total, Eni, Sí, arriesgan dependiendo. más, ¿no? Arriesgas más. O sea, más jugadores se arriesgan. Pero quiero como decir. te comentaba, tienes mucho más conocimiento del yacimiento. Sí. Entonces, en este sentido, en Brasil, el año pasado, en un bloque que en este en particular entramos nosotros solos. Somos 100% dueños del bloque y se llama Bumerangue. Tuvimos un éxito y un descubrimiento que es uno de los más importantes. En el momento que ya tienes un descubrimiento, ya pasas al desarrollo del proyecto. Espérate, ¿un descubrimiento de qué? De una hora de, bueno, imagínate, un yacimiento como Cantarell en México tiene 10 billones de barriles. Ok. Le llamamos en inglés oil in place. Ok. ¿no? Entonces, este yacimiento hemos reportado 8 billones. Ok. No todo es recuperable, pero empieza el desarrollo de un proyecto. Y entonces, en el momento en que empieza el desarrollo de un proyecto, ya tienes que asignar un equipo muy específico. Sí, es un reto totote sacarlo adelante, ¿no? Para hacer el desarrollo del proyecto en cuanto a cómo vas a estar sacando el hidrocarburo del subsuelo. Y aquí estamos hablando de aguas ultraprofundas. Entonces, quiere decir que estás 2,000 metros hasta el lecho marino y después vuelves a perforar 1,500 metros a 2,000 metros. Entonces se asignó un equipo ya especializado, Muy especializado. para eso, que depende de ti. En la TAM, ¿o ahora no? ya es una región específica productora. Ok. Entonces ya sale se vuelve de tu scope. Exactamente. Ya Yo se vuelve un siento centro que de qué costos. bueno que un poquito de descanso. O sea, es que nada más te pienso tu chamba y digo, qué barbaridad. Y a ver, empecemos por el principio. ¿Tú estudiaste en el ITAM? Así es. ¿Es economía y ingeniería de estos que estudian 2 carreras? Así es, pero soy economista titulada. Ajá. ¿no? O sea, lo que más eres economista, pero entraste en este rollo de complementar tu carrera con algo de ingeniería. Así O sea, es. como si no fuera suficiente estudiar economía en el ITAM, le meten más complicación. Y yo creo que también a lo largo conforme vas avanzando en tu trabajo, yo llevo más o menos 20 años trabajando en áreas operativas. Ok. Y con algunas especialidades no técnicas, como son finanzas, ¿no? Evidentemente, en el sector energético tienes que tener casos donde tienes un análisis económico y tienes que tener en consideración el recurso natural, tienes que tener una evaluación económica, una evaluación técnica y también tienes que tener todo el respaldo legal y regulatorio. O sea que hay que saber de todo. Hay que tener una integración de equipos muy buenos que adicionalmente a que comprueben el caso comercial, primero el caso técnico, después el caso comercial y después asegurarte que están todos los procesos regulatorios en el país para poder llevar esto a un momento en el que sacas el crudo del subsuelo, ¿no? Es que entonces para tener esos equipos integrados muy especializados, en la medida que más hayas tú estudiado, también finanzas, también de regulación o de leyes, también de operaciones, podrás dirigirlos mejor. Absolutamente, pero también tienes, creo yo, y es una gran pregunta, y yo creo que también una gran área para las personas que nos escuchan, necesitas buenos economistas, buenos abogados, buenos técnicos, ¿no? En el sector energético, ¿no? Entonces tú te puedes especializar en cada una y también puedes dirigir siendo especialista en alguna de ellas, pero aprendiendo a integrar equipos. A ver, esta es una pregunta ya como más de liderazgo. ¿Cómo diriges algo? Algunos equipos serán más fáciles de dirigir, me imagino, porque quizás son las disciplinas que son las tuyas. Pero ¿cómo diriges a alguien que a lo mejor no le entiendes nada? O sea, es técnico en lo suyo y en esa área sí no eres pro. ¿Cómo diriges? ¿Te da síndrome del impostor? ¿Te metes en lo suyo? ¿Eres más respetuosa? ¿Mejor no me entero tanto? ¿Cómo es ese reto? Pues mira, yo creo que primero creo que toda la vida hay que estar aprendiendo, ¿no? Yo creo que si estás en una industria como este sector, tienes que entender de los recursos naturales, tienes que ir a capacitaciones, ¿no? Para poder entender de qué se está hablando, ¿no?
y tienes especialistas desde lo que es el entendimiento del reservorio hasta lo que es la perforación del pozo. Entonces, yo creo que como en cualquier equipo, si juegas fútbol, no puedes jugar todas las posiciones. No te las sabes todas. No, pero tienes que entender todas las posiciones y te vuelves, sobre todo, como el director técnico, ¿no? Hablando el director de ese equipo, que está de moda. Está Tú muy bien con tu analogía, Angélica. Entonces, creo yo que lo que es muy importante es, por un lado, tener muy buenos procesos de selección de los jugadores, ¿no? Y también procedimientos muy claros y jugadas muy claras de cómo aproximar un campo. Ya. Entonces, empresas como BP tienen procedimientos muy sólidos, no solamente en la selección, sino en todos los procedimientos de aprobación de cada una de las disciplinas. Entonces, la aprobación del recurso técnico va a llevar un proceso muy duro con las disciplinas técnicas. También tú te apoyas en esos sistemas y de rigor, ¿no? De rigor y seguimiento que tiene tu empresa. Exactamente. Entonces, es un tema de personas, ¿no? Que integran esa región, porque no puedes llevar exclusivamente un equipo puramente anglosajón a Brasil. Uh-huh. Tienes que hacer una mezcla de contenido local y contenido nacional, procedimientos de la empresa y al mismo tiempo poderte reclinar en el expertise de 10, 20, 30. BP es una empresa que tiene más de 100 años haciendo esto. Entonces, creo yo que es una combinación de todos estos factores y los líderes tienen que ser capaces en este momento del tiempo de poder tener una habilidad de inclusión, porque no es un tema no nada más de culturas y de diferentes maneras de pensar, sino de todas las disciplinas formales que armamos, ¿no? Y estar convencidos que la solución final, comercial, técnica, inclusive me voy un poquito atrás de la parte comercial, ¿quiénes son los socios que van a participar en ese desarrollo? Esa selección de socios se reclina en un equipo de desarrollo de negocios muy importante, ¿no? La selección del yacimiento es un equipo técnico muy importante, ¿no? Y una vez que eres exitoso, te mueves a la siguiente fase. Entonces, estamos hablando de mucho dinamismo cultural, de integración de disciplinas y de momentos en el tiempo de un proyecto. ¿Cuánta gente depende de ti directo? Mira, yo cuando llevaba toda la región, estábamos hablando de 7 reportes directos, más 7 matriciales, ¿no? Entonces estamos hablando de entre 7 y 14. ¿Y los matriciales qué son? Matriciales para, ¿no? Contarles a nuestra audiencia, por ejemplo, finanzas, ¿no? Finanzas tiene 2 jefes. Claro. Uno a nivel corporativo y uno a nivel regional. Claro. ¿No? Porque necesitas seguir ciertos procedimientos que te los manda la corporación. Ajá. Y otro es responder a la geografía donde te encuentras, chambeas, ¿no? Y ciertas aprobaciones que van en el día con día. Entonces, 7 y 7 son suficientes muchos. O sea, es que por un lado los grandes directivos, las grandes directivas que se sientan acá, siempre dices, o sea, hay quien me dice, es que hay, no sé, 7,000 empleados, 70,000 empleados en nuestra corporación. Y dices, qué horror, qué barbaridad. Si eres jefe de todos esos, si eres la CEO, sin embargo, tu scope de influencia en los líderes siempre es en menos gente y va bajando en derrama institucional el liderazgo de la corporación. Totalmente. Y creo yo que agregaría en ese punto que cuando tú estás manejando una región, bueno, y como lo he comentado, lo platico en foros o ¿no? en mentorías, tú empiezas manejando un equipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Después te mueves a manejar una dirección, ¿no? Donde hay varios equipos de trabajo. Sí. Después te mueves a manejar un país, ¿no? Después te mueves a manejar una región, ¿no? Y después, yo soy presidente, ¿no? De Latinoamérica, pero hay un CEO a nivel VP mundial. Uh-huh. Y así van subiendo cada una de las jerarquías. Entonces, cuando tú estás en estas posiciones de liderazgo, tú tratas que tus directores se desarrollen para poder ser directores generales de lo que ellos están ejecutando. Claro. Entonces, tú no estás pensando, me parece a mí que una medida errónea hoy en día de pensar
entender el alcance de lo que tú haces, ese es número de empleados. Claro. A mí no. Es una tontería, claro. Yo me iría más bien a cuál es tu nivel de responsabilidad y cuál es el tamaño de tu toma de decisiones. Totalmente. Sin embargo, luego estos grandes monstruos, ves la cantidad de gente, o sea, familias que dependen de una corporación que tú diriges, o los miles de millones de dólares de los contratos, bueno, en energía ni se diga, y la repercusión en el tiempo de las decisiones que tú tomas, y digo, aunque tú estás dirigiendo a tu equipo y confiando en tus directores y tal, la responsabilidad no de repente te cae, Angélica, así en las noches de, Dios mío, qué cantidad de cosas o qué relevancia de temas dependen de mis decisiones. A ver, sin duda alguna, yo creo que ese es un tema que los que estamos en posiciones de liderazgo, cuando dormimos, tenemos que tratar de estar tranquilos, que hicimos lo mejor que pudimos por toda la gente que trabaja para nosotros. Uh-huh. Pero de igual manera, por eso el lado suave de estos puestos es sumamente importante. Porque en la medida en que tú estás dándole importancia a la persona que te reporta y entendiendo esa persona no solamente como un ejecutivo, sino que como un miembro de una familia, porque tiene que tener una mamá, un papá, posiblemente ya tenga hijos en ese momento del tiempo o hijas, tienes que permear esos valores que conjuntan o suman al líder con la persona, ¿no? Entonces, no importa en qué nivel estás, yo me pongo a pensar en un presidente de un país, ¿no? O en todas mis colegas, No lo puedo creer, claro. Entonces, tú tienes que pensar que tú tienes que ir permeando de acuerdo al nivel en el que te encuentras para que todos esos valores permeen a través de tu gente, ¿no? Y pueda ser muy claro que independientemente que la persona tiene que desempeñar una tarea, estás tratando con un individuo que se mueve en un contexto que puede estar un día bien, otro día mal, puede hoy un día tener un tema de salud o no tenerlo, pero no puedes nunca perder ese contexto. Y también como líder, en el momento en que tú vas marcando reglas concretas de comportamiento y de valores, desde arriba se permea a toda la organización. Hoy justamente pensaba en un líder, en el líder de el que es el presidente país de Estados Unidos por parte de BP. Yo lo recuerdo muy claramente que alguien faltó el respeto en una reunión en un tema de diversidad, ¿no? Él se levantó de manera muy apropiada y dijo, por favor, pueden cambiar el tono de esta conversación porque yo no estoy de acuerdo. Aquí somos hombres, mujeres y gente de diferentes preferencias y con diferentes capacidades. Yo les pido, por favor, recapacitar, ¿no? Es un líder de muy alto nivel en una reunión y lo marcó de manera muy clara. Y yo veo que con esos ejemplos concretos se marca el liderazgo desde arriba y se permea en todas las capas, ¿no? Entonces, y también esos líderes que haces tuyos, porque la complicidad humana y el respeto por lo humano hace banda y hace equipo, deciden contigo, ¿no? También se la juegan contigo en esas que yo te pregunto de las que te quitan el sueño. Es que todos juntos estamos en esos riesgos o en esas tomas de decisiones, ¿no? Absolutamente. Y en el sector donde yo me encuentro es un sector de alto riesgo, uh-huh, donde el factor humano, imagínate, estamos buceando a profundidades ¿no? de mucho riesgo. También desempeñamos actividades donde hay riesgo eléctrico, ¿no? Hay riesgos de seguridad, de cortes, de soldadores, etcétera, ¿no? Y no solo con tus colaboradores o tus empleados, sino las comunidades donde estás, las afectas para bien, pero puedes afectarlas para mal si no hay cuidado, ¿no? Absolutamente. Tienes que tomar en cuenta todo el tema comunitario, sí, porque el sector energético, a diferencia de otros sectores, es un sector donde tienes que tomar en cuenta el medio ambiente, las comunidades, las afectaciones, externalidades positivas, negativas, los gobiernos, ¿no? Las sociedades y sobre todo las perspectivas, ¿no? Hacia adelante, porque el sector de oil and gas, donde está BP, porque también, como has visto en mi currículum, he estado en el sector eléctrico, pero este sector en específico son horizontes de 30 años, uh-huh, ¿no?
Entonces, tú tienes que tener la posibilidad de ver desarrollo económico, entrenamiento, comunidades, impactos ambientales. Entonces, sin duda, es sumamente importante y los líderes tienen que estar ahí independientemente de las distancias, ¿no? Porque te imaginas mi CEO a nivel mundial, tiene que atender todo el planeta, ¿no? Totalmente. Y tiene posiblemente 7 presidentes regionales que ven diferentes partes y diferentes países. Entonces, sin duda alguna, este sector, el sector energético, es un sector muy diferente a los sectores de consumo o de mobiliario, ¿no? Mobiliario, automóviles, el que tú quieras, ¿no? Sí, es un muy sector diferente a todo. muy diferente, ¿no? Si hay una marca que entiende cómo transformar, esa es Comex. Porque el color está en todo. En nuestras casas, en los cambios que vivimos, en las historias que construimos, en las ideas que imaginamos. Oigan, pero ya entraron al e-commerce de Comex. Está practiquísimo para renovar los espacios. Tiene disponibilidad 24/7, con lo cual puedes comprar a la hora que sea, donde estés, y va a llegar lo que compres a la puerta de tu casa. Comex.com.mx respeta tu propio ritmo para darle color a tu vida. Qué alegría tener a Comex, esta marca que tanto nos inspira al equipo de Buena Banda y a todos los mexicanos. Gracias, Comex, por visibilizar los nuevos liderazgos de las mejores mujeres de México. Oye, ahora vamos así hasta atrás. O sea, tú eres salvadoreña de nacimiento, nacida allá, ya mexicana. Ya mexicana. Ya muy mexicana. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste acá? Un año. Un año, o sea, eres mexicana. Soy mexicana. Eres mexicana. Y estudiaste en el ITAM. ¿Pero en qué momento a una niña, estudiante, dice, de grande quiero ser petrolera? O sea, como que esa sí no la veo venir. Yo creo que hoy en día me considero más una persona del sector energético. Evidentemente, si tú me dices, oye, sí, soy petrolera. ¿Eres más petrolera que energética, por ejemplo? Te diría No sé. que para mí la palabra energía incluye electricidad y oil and gas. Eso quería decir, ¿no? Más petrolera que electricidad, no energética. Te diría que sí, Sí. porque llevo mucho más años dedicada a la parte de exploración y producción. Sin embargo, hoy en día no entender todo como un componente Sí. energético es un error. Y ¿no? más donde estás dirigiendo, ¿no? Que ya explicaste que abarca de whole enchilada. Todo. Y sobre todo, por ejemplo, la generación en México de la parte eléctrica, la mayor parte viene de gas. Entonces, y el gas viene de exploración y producción. Sí, sí. Entonces, no podemos hablar de una sin el otro, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, yo empecé en consultoría y en consultoría toqué ya Pemex, ¿no? Entonces, ahí me fascinó el sector energético, pero también me gustaba mucho el sector educativo, ¿no? Yo creo que hay grandes... para mí es muy importante lo que es la movilidad social y el poder dar mismas oportunidades a toda la población, ¿no? Y que esto, ¿no? Pudiera ser un estado ideal para países como el nuestro, ¿no? Entonces, estuve en consultoría y después de la maestría fue cuando me invitan a trabajar al sector energético. Ya había tocado algo. Y ahí entré en lo que es mantenimiento integral de ductos, donde reparábamos risers a profundidades a nivel riser o en aguas a 100 metros de profundidad con una tecnología puramente mexicana. Yo no sé qué es un riser. Un riser es cuando ya encuentras crudo y una vez que ya exploraste, desarrollaste el proyecto y encuentras crudo, el riser es el ducto que se le llama que sube el producto a la plataforma donde se va a procesar. Ya. Y ese riser es un nombre muy específico porque está en la zona de oleajes y marea. Ok. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado porque la corrosión del ducto es muy relevante y tienes que cuidar la integridad del ducto porque te imaginas si explota eso, estás hablando en risers productivos pues que tienen un diámetro de unas 14, 16 pulgadas, unas cosas enormes, Ajá. donde está pasando volúmenes de producción de alrededor de 100,000 barriles diarios. Uf. Entonces, ahí nos especializábamos en dar mantenimiento a esta parte del ducto. Por eso te digo, el tema de integridad No, y de es midstream, sí. cada uno es un área muy, muy importante. Muy fundamental cada una. Así es. O sea, el transporte del hidrocarburo, gas o crudo o el almacenaje del mismo es una especialidad en sí. Ajá. Por eso revierto, ¿no? Si hoy podemos enseñarles a nuestra audiencia que es
generación, transportación y no, distribución final o llegar al consumidor final es un gran logro. En inglés es upstream, midstream y downstream, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí me encanta el sector energético y ahí estoy únicamente en la parte de midstream, ¿no? Entonces, mi sueño ahí es trabajar para una petrolera. Y ahí te enamoraste. Ahí me enamoré y dije, ojalá en algún momento pueda yo trabajar en una empresa distinta a Pemex que pueda obtener un barril del subsuelo, pero que no sea Pemex, sino que trabaje para este país. ¿Por qué? Pues porque el potencial de México es altísimo. Claro. ¿No? Ahorita estamos produciendo 1.5 millones de barriles. Pemex es una muy buena empresa, al igual que CFE, y son monopolios naturales que se han dado en este país, pero lo que yo he visto en otras partes del mundo, en Latinoamérica, entiéndase Brasil, Argentina, Colombia, es que pueden existir empresas del sector público con el sector privado e inclusive las empresas del sector público pueden tener participación privada, ¿no? No hay mejor modelo, sino que existen diversos modelos y lo que tratamos de hacer es generar suficiente energía para que toda la población de cada uno de los países no tenga pobreza energética, ¿no? Yo creo que es el objetivo final y me parece que así como queremos un sistema de salud y ¿no? Para toda nuestra población, queremos que también tengan acceso a electricidad y energía. Y mientras más players, públicos y privados, más se robustece esta posibilidad, ¿no? Absoluto. Yo soy una ferviente, ¿no? creyente en que podemos tener inversión pública-privada para poder generar energía para nuestra sociedad que sea no solamente accesible en precios, que sea competitiva, sino que todos podamos tener acceso a la misma. Entonces tú ahí te enamoras y fíjate, acabas... Me gustaría trabajar en una petrolera. Acabas dirigiendo la región en BP y qué joya. Ahora, en las otras empresas por las que has pasado, has tenido suficientes culturas diferentes. Y esta es también una pregunta como de género adaptativo. ¿Cuál es tu gran tip para adaptarse? Para decir, pues ahorita estaba con daneses y ahora estoy con ingleses y ahora estoy con gringos o ahora estoy con franceses y esto es una cultura muy orientada a resultados, esta otra es muy de personas. ¿Cuál es tu gran tip de adaptación? Excelente pregunta y yo creo que es algo que ahora con la inteligencia artificial, con el tema del COVID, ¿no? Que nos permitió globalizarnos a través de Teams, poder no tener que viajar a todos los lugares, creo yo que algo que yo trataría de incentivar mucho a los jóvenes es no tengan miedo a salir de México, ¿no? Número uno es, y tampoco cambiarse ni siquiera de colegios o estar en diferentes grupos sociales, porque creo que uno de los mayores valores, es lo que justo me dices, oye, ¿cuál es el tip? Es ¿qué tan rápido te adaptas? Donde llegues. ¿Qué tan rápido puedes leer las reglas del juego? ¿Cómo funciona esa sociedad, esa cultura, esa empresa? ¿Cómo funciona esa preparatoria? ¿Cómo funciona esa universidad en la que tú estás llegando? O sea, cambiar de ambientes, de países, estudiar en lugares distintos, etcétera, te hace flexible, te entrena. Absolutamente. Okay. Y ahí muy importante, tú puedes ser víctima o no de la vida, ¿no? Y mi recomendación es, toma responsabilidad de todos esos cambios. A ver. ¿Y qué quiero decir con esto? Es, si tú le echas la culpa a tu profesor, a la universidad, al país donde estás, porque no puedes leer todos estos códigos de cómo poder ser exitoso y feliz en el lugar donde te encuentres, porque nadie te lo va a cambiar. Si acabaste en esa preparatoria, ahí tienes que resolver de la mejor. Como dicen en México, si hay limones, haces limonada, ¿no? O margaritas. Exacto. Entonces yo creo que te diría, uno tiene que aprender a leer todo esto de la manera más rápida y es una de las cualidades o de los skills, ¿no? De las habilidades del líder, claro, de cualquier persona.
y que en este momento del tiempo con Es clave. inteligencia artificial es clave. Pero a ¿no? ver, nunca has hecho berrinche, nunca has estado en la resistencia de, no, es que de verdad con esta cultura yo sí no puedo. O sea, no puedo con estos tipos que me quieren hacer trabajar así. ¿Te ha pasado? A mí no me ha pasado con las culturas en donde yo he trabajado, mencionadas, para franceses, daneses, ingleses. Ujú. Y la realidad es que yo sí hice un research muy importante de entender un poco a través de libros cómo trabajaban esas culturas. Antes de entrar. Entonces yo creo que es muy importante hacer esa selección y decir, oye, quiero trabajar para americanos o para europeos o quiero ahondar en el mundo escandinavo, ¿no? Ahora hace ratito decías, ¿qué tan rápido te adaptas? ¿Qué tan rápido tendrías que adaptarte? O sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo decir sigo incómoda? ¿Es normal? ¿Estoy en adaptación? O sea, tú, en tu experiencia, ¿qué tan rápido te has adaptado? Mira, yo en mi experiencia he tenido los dos casos, ¿no? Que me he tardado en adaptarme y que ha sido muy rápido. Pero me he tardado, ¿es cuánto? Me he tardado, te diría, 1 año. Yo creo que, me voy a un ejemplo muy concreto. Yo creo que cuando cambias trabajo, me parece que el primer año no puedes hacer casi nada, ¿no? Tú tienes que leer a la empresa donde llegas, tienes que entender la cultura y demás. Me parece que los cambios empiezan en el segundo año, Uh-huh. ¿no? Entonces, en el segundo año empiezas a ejecutar cambios, empiezas a ver que tus acciones tienen logros muy específicos y yo creo que esos logros te ayudan a ser un indicador de que estás adaptándote rápidamente. Los logros. Logros. Pero me encanta que lo digas porque en esta era de la inmediatez pensaríamos que es que todavía me está costando trabajo. Es que es normal. Y a más liderazgo o a más responsabilidad, también más lento el que le agarres todo lo que implica tu responsabilidad. Y está bien. Está bien estar incómoda un buen rato en lo que puedes ya colocar tu primer gol, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero también no quiero dejar sin mencionar que hay un tema que yo no estaría dispuesta a ceder, que es el tema de valores. Total. ¿No? Entonces, yo te diría, en este proceso de adaptarte, tú tienes tu sentido común que, como yo lo veo, es tú tienes toda tu inteligencia racional y todo el desarrollo de tu inteligencia emocional y el sentido común es donde convergen estas dos, en mi manera de explicar las cosas. Entonces, cuando algo en tu estómago dice, y aquí no está funcionando, yo creo que hay que escucharlo y por eso también las mentorías son importantes o una buena comunidad de profesionistas, y pueden ser hombres y mujeres, para poder, oye, compartir estas experiencias y decir, oye, hasta acá, esto sí lo tomo y esto es parte, es como un maratón, ¿no? Y vuelvo a las analogías, ¿no? Tú dices, oye, estoy entrenando, paso 10 kilómetros, ¿no? Y vas para adelante y luego te atoras en los 20 kilómetros, ¿no? Entonces, pues preguntas y dices, oye, ¿te está pasando esto, el otro o demás? ¿Esto es aceptable? ¿No es aceptable? Y yo creo que hay puntos de negociación donde no tienes que hacer cosas donde tú no estés cómoda. Sí, eso no te adaptas. Eso ahí no sí es no hay que adaptarse. Si pasaron el límite de tus valores, sal cuanto antes. Digo, sin salir corriendo, haciendo las cosas bien, pero tienes que salir de esa empresa. Ahorita tocaste el tema de dinero. Primero dime de la negociada de un sueldo, de la compensación. ¿Lo has logrado negociar bien? ¿Te han pagado lo que crees que merecías? ¿Has aprendido mejor con el tiempo? ¿Qué tanto te incomoda todavía hablar de dinero o no? Mira, yo creo que en la vida siempre vamos a negociar, ¿no? Y me parece que las mujeres tenemos que aprender a negociar mejor a lo largo del tiempo. En mi vida personal y no corporativa, yo he tenido que negociar el 100% de las veces que he estado en trabajos. ¿No? ¿Qué tal? 100% de las veces he tenido que negociar y creo yo... ¿Por qué? Porque yo creo que todavía están precisamente todas estas políticas y en el Reino Unido es cómo igualas las remuneraciones de hombres y mujeres en las mismas posiciones. Si esto está en el Reino Unido, imagínate, quiere decir que si en el Reino Unido todavía no está,
yo podría decirte pues, que en el resto de Latinoamérica tampoco está. Pero a ver, hay quien dice que siempre hay que negociar. O sea, aunque Sí. te ofrezcan súper bien y súper alto, siempre hay que pedir más. Ujú. Yo no soy tan agresiva en eso, ¿no? No que esté mal, ¿eh? Hay No, estilos. no, sí. Pero tú dices, yo las he tenido que negociar porque la neta, cuando he llegado, siempre me han ofrecido menos de lo que debo ganar. En mi caso, lo que pasa es que hay mucho dinamismo, ¿no? Por ejemplo, las posiciones van cambiando, entonces cuando tú cambias de posición y llegas a esa posición, no necesariamente te van a dar lo que ya estaba negociado en esa posición porque tú cambiaste y llegaste ahí. Claro. Entonces, si es una empresa global, pues posiblemente hay procedimientos y hay eso más vale la posición. tabuladores, exactamente. Pero si estás en un sector, en una empresa familiar, ¿no? No necesariamente Sí, va te a ser suben tantito diferente a que si te hubieran contratado por fuera, ¿no? exactamente. Y además tu valor también no necesariamente es el de esa posición, sino que tu valor también viene marcado por tu sueldo anterior, ¿no? Entonces tú puedes estar brincando a una posición donde el sueldo es ya establecido, pero ¿por qué te van a pagar más si tú ganabas lo que ganabas anteriormente y estás dispuesto a aceptar esa posición? Creo que estás hablando una cosa bien realista, ¿No? porque en el papel decimos, no, lo que vale la posición es lo que me tienen que pagar, pero la realidad no es así. Cada colaborador va ganando de acuerdo también, sí, a lo que vale la posición, pero también de acuerdo a su propia aportación a la empresa, el tiempo que lleva, lo que la empresa le ha invertido. Y no sé si está mal o está bien, pero es así. Y hay Esa que es la contar realidad. con eso. Y ojo, yo no estoy hablando de ninguna empresa en específico, No. estoy hablando de todo el mercado Sí, global, sí. cómo es. Entonces, por eso yo te digo, yo concuerdo contigo, yo pienso que cuando tú llegas a lo que para ti es justo, no tienes por qué negociar más, Sí. ¿no? En 100%. Pero en mi experiencia yo he tenido que negociar en la mayor parte de las posiciones y en unas he tenido éxito y en otras he fracasado. Y te vas con tu, ni modo, yo pedí esto y no me lo dieron y aún así estoy aquí. Aún así estoy aquí. Híjole. Porque también no solamente cambia el alcance en cuanto a tu responsabilidad, sino que puede cambiar el alcance en cuanto a por ejemplo, el número de países que tomas, Sí. ¿no? Entonces, creo yo que es un tema muy importante donde la mentoría y el coaching funcionan. Y aquí quiero diferenciar, ¿no? La mentoría es algo que normalmente no es pagado, ¿no? A diferencia del coaching, que sí es pagado, ¿no? O tú inviertes en el coaching. Y la mentoría puede ser a través de programas de mentoría. Exactamente. Sí. Yo soy, por ejemplo, fundadora de Voz Experta. Voz Experta es una asociación padrísima que hemos fundado, más de 20 ejecutivas en el sector energético. Sí. Gentes, nombres increíbles como Tania Rabasa, como Aurora Piedrant. Quiero a todas las de Voz Experta aquí. ¿Verdad? A todas todas. las Tania Ortiz. Y ¿no? ahí se mentorean. Y ahí mucho. hay un tema de mentoría, pero también hay un tema de mentoría dentro de BP, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces está todo este tema de cómo lograr eso. Pero me iría un pasito atrás, que es el tema de cómo tener una buena educación financiera, ¿no? Pero espérate, antes de que entres ahí, te quiero decir, cuando tú negocias un aumento de sueldo, que dices, a veces lo he ganado, a veces no, de todas maneras, ponerlo en la mesa, estás ganando. ¿Verdad que sí? Sí, aunque no te lo paguen en ese momento, tú no puedes no decir, estoy mal pagada o valgo más. Cuando la empresa no puede ahorita, mi jefe no me lo quiso dar, yo todavía no demuestro lo que tú crees que debemos, lo que sea. Pero que sepas que yo ya sé que valgo más. Siento que eso es una tarea pendiente de quien está a cargo de tu compensación. Y sin presionar, sin malas formas, pero que sepa que tiene un pendiente contigo. Y en ese punto te diría que nunca tienes toda la información de todos los mercados. Además, entonces, cuando tú estás haciendo eso, estás dando o comprobando que se tiene toda la información para llegar a tu compensación. Uh-huh. Entonces, y no solamente, y no quiere decir que armemos un grupo de revoltosas. No. Lo que quiero decir es, para un puesto tienes que estar preparado para argumentar por qué más. Uh-huh. O por qué estás contento con el número. Pero no solamente es en una entrada, también hay que pensar, por ejemplo, en una salida. Sí.
hay que pensar en todos los momentos del tiempo para poder, porque la compensación es una retribución a tu trabajo. Si tú entiendes tu trabajo, tú entiendes tu compensación. Claro, pero mira, ahorita esto nunca lo había comentado así, pero yo ahora me voy a poner desde jefa. Cuando te toca a ti hacer los ajustes salariales, es que pones más atención en la persona que ya te dijo que no está conforme. A ver, no estoy diciendo que al que insiste con intensidad le vas a subir porque insiste. No. Claro que tienes que haber tienes que estar de acuerdo en que sí esa persona está bien y que la próxima oportunidad le toca, ¿no? Pero, o sea, a lo que ves que hay que ser vocales con eso y perderle el miedo a hablar de lo que valemos. Te lo puedan dar ahora o no, dejárselo pendiente a tu jefe. O no sé si te ha pasado, cuando a ti te toca dices, sé que tengo este pendiente, ya lo he hablado. Es una conversación que ahí está, ¿no? Exactamente. Entonces, las personas que son generalmente las más vocales, tú las tienes en mente, pero luego vuelvo a ti mismo. ¿Tú has sido lo suficiente vocal con tu línea de reporte para arriba? Claro, es que hay que hacerlo. Así es. Y tener los argumentos correctos, porque... Pero por eso, o sea, los tienes que tener correctos porque tienes que ir muy sólida con esas peticiones. Sí, no es quiero ganar más o ya no me alcanza. O sea, a tu jefe le vale si te alcanza o no, ¿no? En esta posición yo tengo que ganar más por este y este otro resultado y esta contribución, o yo qué sé. Y por eso, de alguna manera, yo lo relaciono con la otra parte de educación financiera. A ver, vamos a esa. Si tú no entiendes cuáles son tus ingresos como persona, cuáles son tus gastos en tu economía familiar, es muy difícil que entiendas lo de la empresa y cómo tú juegas dentro de esa empresa y cómo juegan tus números dentro de esa empresa. Por eso para mí es un tema circular y es un tema donde yo casi invito siempre a todas, no le tengan miedo a los números, ni a las finanzas, ni a la toma de decisiones. Porque al final del día, y me voy a la economía más básica, en un hogar, alguien tiene que comprar todos los víveres de esa casa, pagar la luz, pagar el teléfono, pagar el internet, no, todo, y tiene que tener un ingreso en ese hogar, ¿no? Entonces, el ingreso menos los costos te va a dar lo que te va a sobrar para diversión o lo que te va a servir para ahorrar, ¿no? Y tú tienes que entender toda esa economía con una claridad absoluta para poder realmente tener una perspectiva de vida hacia adelante. De igual manera en tu trabajo. Tú tienes que tener ese entendimiento de qué representan los números en tu área. Y es sumar, restar, dividir y multiplicar. Y entonces ahí puedes ver tu contribución, cómo contribuye a los ingresos, qué tanto es un gasto o una inversión, ¿no? Y otro punto muy importante, ¿en qué momento pides eso? Porque el momento en el que estás pidiendo un incremento es crítico. Crítico. ¿No? Tienes que ver cómo se mueve tu empresa, dónde están las utilidades. Y otro punto muy importante es mi filosofía de vida, que lo hago con mi hija, con los empleados, ¿no? Es la manera en cómo tú te comportas con tus recursos en tu casa, es como te tienes que compartir en el lugar donde tú chambeas. Sí, sí. Es decir, si tú no puedes pagar un hotel como el que te está mandando la empresa, pues entonces busca algo más ad hoc, porque es la misma filosofía. Ojo, hay excepciones. En esta vida nada es blanco y negro, ¿no? Si te están mandando a Abu Dhabi, ¿no? Pues evidentemente no es algo natural, pero creo que todo el mundo entiende, oye, si yo puedo pagar esta comida, esto, no voy a abusar de los recursos que yo mismo no, es un criterio, ¿no? También valores. Exactamente. Nuevamente vamos al tema de el buen dinero, una forma consciente de usar y cuidar lo que ganas. Presentado por GBM. ¿En qué inviertes tú? ¿Qué haces tú con tu lana? Ahorita BP, pues sin duda apuesto por las acciones de BP. Claro. ¿No? Estoy en una empresa que es una empresa que tiene 100 años de historia. Es una gran empresa en cuanto a valores, pese a que también hay cambios en todos los niveles y nos encontramos ahorita en una coyuntura. Pero sin duda, una manera es, si estoy en un trabajo, pues claramente voy a invertir Oye, ¿son las acciones de BP riesgosas? Yo te diría que no. Es un mercado bastante estable, es una empresa que ha estado 100 años. Entonces, desde ese punto de vista de perfil de riesgo,
pues es no poco riesgoso. Pero una cosa que recomendaría, yo soy una persona que sí me gusta como planear mucho ¿no? hacia adelante y decir, oye, los seguros, por ejemplo, ¿no? Los seguros yo soy una fiel creyente en los seguros de vida, los seguros de gastos médicos mayores, si no los da la empresa, o los seguros de tu propio hogar, ¿no? Esos seguros tienes planes donde son completamente adversos al riesgo, pero son planes de inversión, ¿no? Entonces tienes rentabilidades muy bajas, pero te dan un seguro al mismo tiempo. Entonces yo te diría... ¿Los PPRs? El PPR te lo da la empresa, pero hablo sobre todo como de planes de inversión que adicional te dan un seguro de vida, ¿no? Entonces esos planes los tienen diferentes compañías. Entonces, ¿y tú tienes de esos planes? Yo corro en todos, o sea, por eso te digo, desde acciones hasta diferentes mecanismos de inversión que protegen diferentes etapas de tu vida. Y con diferentes riesgos. Y con diferentes, porque un PPR tiene una rentabilidad muy baja, o un plan de estos, de los que te comento, donde tienes un seguro de vida, pues también tienen rentabilidades muy bajas, ¿no? Porque te van garantizando una inversión a lo largo del tiempo. Entonces, lo que yo te diría es, hay que tener educación financiera, ¿no? Y el mensaje sería, la diversificación ayuda bastante. Mucha gente propone real estate, ¿no? Te iba a preguntar, ¿eres de real estate tú? Yo creo que soy de todo, ¿no? En la medida en que mis posibilidades lo permiten, ¿no? ¿Te gusta probar un poco de todo? Sí, y yo creo que también todos debemos de tener planes en los que adicional a nuestro trabajo vamos diversificando nuestros ahorros. Creo que todo mundo debe de ahorrar. Entonces la pregunta es, esa inversión, ¿cómo la vas invirtiendo? Creo que conforme vas creciendo en el tiempo y vas cubriendo necesidades como la educación de tus hijos, ¿no? Y demás, tienes más posibilidad de tener más apetito por riesgo. Entonces, así funciona. Ya palomeamos varias, ¿no? Ya palomeamos varias. Oye, pero ¿no? ¿te metes en cosas más tipo cripto, por ejemplo? No, en esas cosas ahí sí no me meto. ¿Y sigues tendencias o no tanto? Lo que trato de hacer es como estudiar los mercados, no solamente el energético, sino ahora que está el tema de inteligencia artificial, trato de estudiar los mercados y ver cómo puedo diversificarme y dónde puedo de alguna forma generar alguna oportunidad. Por ejemplo, también he visto ya a mujeres empezar a levantar fondos y eso nuevamente también he escuchado a través de mis colegas que hacen estos fondos que es mucho más difícil para una mujer levantar un fondo que para un hombre. ¿Y estás en fondos de mujeres o de hombres? Los estoy estudiando para poder invertir. Ahí vas. Todavía no tengo una inversión específica, ¿no? Todavía no, pero los estudias y estás ahí. Yo traigo toda una agenda vocal y puntual de hablar de dinero entre mujeres y de hablar de inversiones y de escuchar qué hace la otra. No, yo ni en bienes raíces ni loca. No, bueno, yo estoy en tecnología. Ay, güey, ¿no? Pues creo que pongamos atención. El buen dinero. Presentado por GBM. Tienes una hija crecidita ya y bastante, yo te diría que desenvuelta y puesta en el mundo. Qué delicia, ¿no? Que ya crecieron un poco. No es que los tengamos palomeados, pero ¿tú te acuerdas del reto de cuando se enfermaban y había que ir a la oficina? Y además en nuestra generación, que es más difícil. Así como te dije el tip para la adaptación, ¿cuál es el tip para brincar la maternidad? Uno de los tips yo creo es haber tenido una. Sí. Yo me aventé con 3. Pero bueno, fuera de broma, ¿cuál es el tip para brincar esa? Porque queremos todo. Pues ve el carrerón que has hecho, ¿no? Creo que COVID nos ha ayudado a todos, ¿no? Sí. Porque COVID abrió un espacio donde se permite colaborar desde tu casa y donde no se menosprecia el esfuerzo que se hace porque nos volvimos una cultura mucho más enfocada en objetivos más que en tiempo en oficina. De acuerdo. Entonces creo que el COVID marca una nueva etapa que no la vivimos nosotros en su momento. Yo creo que lo más importante o el tip que les daría es sí se puede. Sí se puede. Va a estar cañón. Va a estar difícil. Una época. Y sobre todo si tú tienes, como tú, ¿no? Blanca Juana, que tienes 3 hijos, me parece que no es, no va a ser, así como no es fácil correr un maratón, ¿no? Y
y no es fácil ser un gran cantante de ópera, no es fácil. La vida, cuando quieres ser lo mejor de lo mejor, No es fácil. exige disciplina, ¿no? Y la otra que diría es exige organización, muchísima organización para poder conformar el equipo soporte y la división de tareas que te va a permitir atender las cosas prioritarias de tu oficina. Entonces, ya estoy diciendo varias, ¿no? Pero bueno, el siguiente tema es organización, sacrificio, porque es disciplina, organización. Y el otro tema que yo creo que es muy importante para quienes decidamos tener hijos, hombres, mujeres y demás, es conseguir un buen partnership, Totalmente. un buen compañero que esté dispuesto a trabajar contigo para poder lograr priorizar, que es el tercer punto donde digo 80-20. O sea, ¿cómo logras darle al 20% de las acciones prioritarias tiempo? Porque esas 20% te van a dar el 80% de los resultados. Y en el tema de la maternidad, dime el 80-20. Yo te diría que yo, por ejemplo... Estoy hablando de los momentos donde Claro, era muy crítico, muy ¿no? crítico. Cuando los chavos chiquitos. A ver, sí. yo te diría, yo felizmente amamanté, ¿no? Eso no lo puedes delegar. Ni modo. O sea, No lo puedes delegar. aunque quieras. No, aunque quieras. Pero para mí era muy importante esa parte y a veces se puede, a veces no se puede. ¿Cuánto ¿no? tiempo amamantaste? 7 meses. ¡Órale! No, 7 meses. Eras buena vaca también. Era muy buena vaca. Yo no. Entonces, pero un poco iba en los aeropuertos, ¿no? Y en los baños me quitaba la leche, ¿no? Y la congelaba y traía mi maletita para congelarla. Y Oye, hablando de organización, dificultad, es un rollazo, ¿no? Y tecnología, ¿no? Sí, sí. Y además también tienes que perder cierto pudor, ¿no? Claro. Porque si de alguna manera de pronto, ¿no? La camisa está mojada porque se Ya te fuera no de control, tanto. no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, o sea, en el tema de poder entender muy bien las actividades, ¿qué puedo delegar? Hacer la comida, ¿no? Las recogidas, los transportes. Una cosa muy importante que es un tip es siempre coloqué mi casa a 5 kilómetros de mi trabajo. Fíjate, coloqué en mi casa. No escogía el trabajo de que me quede cerca de mi casa, sino más bien el trabajo manda y ahí me voy. Y me coloco y busqué también encontrar, digo que tampoco es tan fácil, pero que la que se moviera más distancia a través ¿no? de los transportes escolares fuera más mi hija, ¿no? Que yo, porque yo tenía que utilizar todo el tiempo posible para estar en la oficina y cumplir con las tareas prioritarias. Entonces ahí hubo cierto sacrificio y los niños, en mi experiencia cuando yo era chica, y ojalá mi hija nunca me lo reclame, pero yo me la pasaba muy bien en el camión, ¿no? Entonces yo decía, es más fácil que ella se la pase en el camión bien. Yo siento que la pasan bomba en el camión. Bueno, ahí está. Que yo me la pase en el tráfico 1 hora y media, que aunque vaya, digo, evidentemente por temas de seguridad no podemos ir ni chateando ni haciendo nada, pero encuentras las maneras donde mi tiempo de desplazamiento pudiera estar utilizado en las actividades prioritarias. Entonces ya di varios tips, ¿no? Sí. El primero es, organízate muy bien, escoge las tareas donde no puedes delegar y las que sí puedes delegar. Yo no hice la comida de lunes a viernes. Te vale. ¿No? Y yo tengo otro. A ver. Es como el ego de la mamá perfecta. Porque cuando te chulean a tus hijos, lo bien educados que están o lo lindísimos que van vestidos a las fiestas, ¿qué te importa? ¿Que estén chuleándolos a ellos o es una chuleada para ti? Y si no sales de ahí, difícilmente puedes tú llegar a manejar empresas y tener hijos como de revista, ¿no? A ver, el zapato incorrecto en el festival incorrecto, claro que lo llevo. Total, ¿No? el disfraz improvisado como podías, o sea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero, como tú dices, yo creo que estamos mucho más enfocados en que el tiempo que estuviera ahí, digo, siempre va a haber quejas del celular y todo esto, Sí. pero que sí hubiera un tiempo de calidad y que pudieras nuevamente estar en el 80-20. Porque, a ver, siendo profesionistas como lo somos, sí va a haber sacrificio. Claro que sí. sí. Va a haber viajes en el que no llegues y esté la persona que pudo estar y tú no estuviste, ¿no? Eso va a pasar.
¿no? Pero así también es la vida con amigos, así es la vida cuando tú trabajas y tienes una responsabilidad y no quiere decir que tengas un puesto de presidente de país nada más. Cuando eres director de un equipo, vas a tener que sacrificar muchas cosas porque el tiempo el tiempo, como todos los recursos, son limitados. Claro. Entonces, conforme vas creciendo, el tiempo se vuelve el recurso que más valoras, porque ese no regresa nunca. Cuesta muchísimo trabajo, pero qué increíble que pude llevar a cabo la carrera que quería y también tener a los hijos que quería. Es el clásico ejemplo que la suma de 1 más 1 no da 2, es No 3. da 2. Exacto. Da 3 en este Exacto. caso. Porque en mi caso, si yo nada más hubiera decidido por ser ejecutiva o por nada más ser mamá, no creo que hubiera llegado al 3. Uno se tiene que conocer a uno mismo y decir, oye, 1 más 1 para mí en este caso da 3 si pasan estas dos cosas. Van a ver, como tienes 3, van a ver menos 0.2 aquí y menos 0.2 acá. Entonces en realidad va a ser 2.6. Pero vas a llegar al 2.6, que es más que 1 más 1. Total, total. ¿No? Oye, ahora que venga el futuro, ahora que seamos grandes, que falta mucho, pero bueno, ¿qué viene para ti? Fíjate que es una plática que tengo con mi hija constantemente. Yo creo que ya es de mis, ahora sí que con las personas que más platico este tipo de cosas. Y yo creo que uno también tiene que ir midiendo el cuerpo, ¿no? O sea, porque al final del día, yo creo que lo que decía es, uno tiene que ir aprendiendo y reinventándose. Ajá. Y uno sin un objetivo de vida que realmente te llene y te mantenga vivo, me parece que, oye, ¿no? Oye, ¿cuántos años más nos quedarán vivir? 10, 20, 30, 40, y si la no cabeza no sabemos. está activa y no hay propósito, nos mata. Exacto. Entonces, pero el cuerpo hay que medirlo, me gustó, medir el cuerpo. El cuerpo hay que medirlo porque, digo, yo te platico, en viajes a Brasil el año pasado, pues en los últimos 2 años y Europa, en Londres, donde están la oficina central de BP, pues te diría entre 10 y 16 viajes por año, ¿no? Entonces tú te imaginas, digo, evidentemente están los pilotos, ¿no? Y todos, toda la gente que trabaja en el mundo aéreo, pero sin embargo nosotros tenemos otro propósito. Entonces, no, yo sí celebro que ya te hayan quitado Brasil, la neta. Entonces, digo, Londres como quiera, sí me gusta más ir a Londres. Y entonces la realidad es de que parte de lo que he hecho ahora es ya trabajar en consejos de administración. Uh-huh. Soy parte de 3 consejos de administración. ¿De cuáles? Al día de hoy. Tengo 2 consejos que son pro bono, ¿no? Uno de ellos presido la Cámara Británica, entonces es un consejo muy que me da mucho a mí y creo que he sido un fiel creyente que el Reino Unido y México tienen muchas cosas en común, ¿no? Tú ahorita mismo decías de Londres. Entonces, esa parte me gusta mucho. Ya pronto dejaré de presidir el Consejo de Administración de esa Cámara y el Consejo de Empresarios del IPADE, ¿no? Mira. Esos son los que son pro bono. Y soy consejera de un banco regional para América Latina. Es un banco muy importante donde se sientan 3 presidentes de Banco de Nación. Ya estoy en el 2º periodo. Entonces ha sido como una parte de reinvención en mi vida. Me gustan los consejos de administración. Como que te ves por ese camino un poco. Hay una parte, pero también por otro lado, el tema de emprendimiento y oportunidades. Cuando tienes la oportunidad de trabajar en el sector energético y en otros sectores que atraviesa el sector energético, ves muchas oportunidades en todas las áreas, ¿no? Veo a mi hija que es tan joven y me cuenta todas las ideas que tiene. Entonces, esta parte de emprendimiento, sin duda alguna, es algo interesante. Creo que para mí lo que más valoro es la transición del tiempo, ¿no? Del tiempo que tú tienes. Cuando eres un empleado, tú recibes ¿no? un sueldo por X cantidades de horas, ¿no? Y rentas tu tiempo. Rentas tu tiempo, ¿no? Entonces, cuando eres presidente de país o presidente de una región, tú estás 24/7, ¿no? Tú no puedes descansar, y seguramente es el caso de, ¿no? De Híjole, no lo había pensado. Mónica Aspe, ¿no? De Mónica. Todo ¿no? aquel que lleva región Tania, renta su tiempo de día y noche. Exactamente. Entonces, tú tienes que estar al pendiente 24/7, pero tienes organizaciones dependiendo de ti,
¿no? Son de las responsabilidades que no ve, porque muchas veces nada más ves los paneles, el glamour, las interacciones con gobierno, fotografías y demás, pero atrás de nosotros tienes mucha responsabilidad con los empleados, donde estás y con todas las interacciones que tu empresa puede tener, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, de gasolineras aquí, pues muchas cosas pasan en las gasolineras, ¿no? Entonces, hay mucho. Entonces, te diría que yo creo que en otra etapa lo que más valora uno es cómo encontrar ese balance. Ese balance donde puedes tener, donde no sé si en 5 o 10 años te visualizas teniendo más tiempo para actividades distintas a tu trabajo, ¿no? Y pueden ser actividades desde beneficencia, ¿no? Sí, sí. Esa cosa de cuánto vale tu hora. Y claro, mientras más grandes somos, pues nuestras horas valen más, ¿no? Para nosotros. Totalmente. Se nos van a acabar. Se nos van a acabar. Y yo creo que sí, conforme, ¿no? Todo mundo, llegas a los 50, ¿no? Entonces dices, oye, los 50, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedas? ¿No? ¿Cuántos años quedan del otro lado de la curva? ¿Cuántas horas productivas te quedan? ¿Y en qué las quieres ocupar? Y no necesariamente la curva tiene pendiente cero o pendiente positiva o negativa. A ver, nadie está diciendo eso. No sabemos. Pero creo yo que eso es muy importante, y yo creo que también sí me gustaría dejar acá que las empresas, o sea, en el caso de una empresa como BP, es una empresa que tiene una huella mundial, ¿no? Entonces, cuando tomas esas decisiones, estar en una empresa británica que produce 2.3 millones de barriles, que tiene 100 años, que tiene más de 90,000 empleados, que ha generado estas vidas para ¿cuántas familias? No, es un privilegio. Entonces, son como decisiones que las que nos escuchan tienen que ir tomando decisiones. Oye, ¿dónde quiero trabajar? Pero los dos mundos son correctos, claro, ¿no? Pero ¿en dónde quiero invertir mi talento y mi tiempo, no? Y tú y yo ahora valoramos, lo que estoy escuchando, Blanca, valoramos mucho nuestro tiempo ahora, pero yo creo que el tiempo debe de ser valorado siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y mi hija siempre me recuerda, oye, ma, deja el celular, Aquí estás conmigo, ¿no? Ya sé. Ya, ¿no? Entonces estos temas, yo creo que dónde están esas acciones de mayor impacto, pero dónde podemos también generar todo eso que como mujeres en Latinoamérica nos da todo. No hay fórmula correcta. Tú eres emprendedora, has sido emprendedora. Emprendedora y empleada ahora. Empleado, ¿no? Tienes 3 hijos, pero creo que al final del día ¿cuál es el componente de todas esas variables que nos hacen ser personas realizadas en esta vida, ¿no? Y además sin poder determinar cuánto más tiempo tendremos hacia adelante. Pues qué placer tenerte acá, Angélica. Pues muchas gracias por la invitación y espero que esto sirva a muchas personas. Obviamente servirá. Gracias a ti. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.